Bien, pues seguimos en el plató de la 8 Soria, en punto de encuentro, y a continuación vamos a analizar una actualidad que, como les decía, pues viene de aquella manera un tanto poco convulsa, por desdramatizar. José Luis Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. La cuestión viene delicada, ¿eh? Sí, muchos temas de actualidad y muy dramáticos algunos de ellos. Sin duda. Enrique García. Muy buenas tardes. Se suceden los acontecimientos, pestañea uno y se ha puesto a 2 euros el precio de la gasolina. Madre mía, y los plátanos y las manzanas y todo. Sin duda, ¿eh? Jaime Rivas, desde el ámbito empresarial, también social, humano, ciudadano, ¿qué tiempos estamos viviendo? Sí, la verdad es que empezó con el COVID, pero luego el COVID casi es el mal menor. Sí, porque esta pandemia, sigue esta invasión de Ucrania, pues la convulsión que les estamos contando todos los días, y al menos hemos podido contarles en la primera parte del programa, que no lo habéis visto, esa buena noticia, esa conexión que hacíamos con Olvega, con su alcaldesa, por esa empresa que va a desembarcar en tierras olvegueñas. Al menos les hemos dado una buena noticia, sin que sirva de precedente. Vamos a lo que nos ocupa. Otra de las noticias de la semana, esa condena al todavía alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, así dictaba la audiencia provincial, junto con el teniente de alcalde de aquel momento. Vamos a escuchar referirse a esta cuestión al presidente del Partido Popular, Benito Serrano. Él me ha dicho que deja la Diputación porque no quiere perjudicar al partido. En el Ayuntamiento de Medinaceli él se debe a sus vecinos, se debe a los vecinos que le han apoyado y que va a seguir por lo menos hasta que se produzca esa sentencia, que ya veremos a ver en qué sentido se pronuncian los jueces, ¿no? Me parece un acto de hipocresía por parte del Partido Socialista, es decir, que se utilice diferente vara de medir en función de si es afiliado o no es afiliado a un partido o a otro. Bien, pues obviamente la sentencia ya está, la sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero la sentencia está ahí e introduce esos 9 años de inhabilitación. Deja la Diputación Provincial, suspendido temporalmente de militancia del Partido Popular, pero curiosamente no deja el Ayuntamiento donde, según la sentencia, ha cometido José Luis el delito. Sí, porque la sentencia no es firme, con lo cual entiendo que va a poner un recurso y bueno, pues esperar a ver qué se dictamina en ese recurso. El tema es que, bueno, que ha habido en este país muchas veces hay cambios de sentencias de unos niveles a otros. Yo lo que creo que los políticos deben ser ejemplares, y creo que debería de alguna manera dimitir, sabiendo que la política en los pueblos es muy diferente a lo que puede pasar a otros niveles, y en pueblos pequeños, si cabe, más todavía, porque vemos los problemas que ocasiona la despoblación y la falta de servicios en nuestros pueblos, y por supuesto, sin criticar en absoluto lo que es la sentencia, pero muchas veces ocurre que en los pueblos pues tienes que tener una serie de servicios que no se pueden abastecer desde el municipio, tienen que darse desde fuera, y para una empresa que hay en el propio municipio, pues bueno, lo que no vas a hacer es traer servicios que lo puedan traer foráneos. ¿Qué pasa? Que tienes que ser responsable de que tú eres el alcalde y que eso no se puede hacer. Cambiemos la ley, ¿no? Cambiemos la ley, pero mientras esté claro, esa ley de que mientras uno esté, yo no creo puede que contratarse a su empresa. Exactamente, o sea, se puede entender ciertas acciones que se han realizado, pero mientras la norma siga así, pues yo, en su caso, lo que haría, por supuesto, es dimitir de todo cargo público. Enrique. Yo estoy muy sorprendido y comparto lo que dice José Luis, que el tema de la ejemplaridad en política debe ser la base de todo comportamiento de la gente que está en política, a nivel que esté. Me da igual un pueblo pequeño que una ciudad grande. Claro, la ejemplaridad no empieza ahora dimitiendo, empieza cuando no tenía que haber
que haber hecho probablemente esto. Yo digo que estoy sorprendido porque yo lo venía siguiendo desde hace tiempo, yo no conocía las cantidades, yo pensaba que era menos. Luego ayer cuando leí las cantidades sí que me sorprendí, y me he sorprendido, es que es el ABC de la política, saber que tú no puedes contratar como alcalde con una empresa tuya, pero ni de tu primo. Y si es tu primo, el órgano que lo contrata, tú no puedes votar, tienes que irte. Entonces me he quedado sorprendido con la contundencia, y bueno, no he leído la sentencia, pero me parece que es contundente diciendo que ha sido repetitivo y que no. Y hay cifras que no eran 2 sacos de cemento. Claro, porque yo digo, bueno, pues serán 4 enchufes, 3, no lo sé, que creo que tiene una empresa de electricidad él, ¿no? El alcalde, digo, serán 4 enchufes, 4 regletas, no lo sé, 1.000 euros, 2.000, pero no era más. Bueno, y estoy sorprendido. Y luego por lo que... 60.000 euros en 9 años tampoco... Bueno, no es mucho. Tampoco es mucho. No es mucho realmente, no es mucho. Sí, bueno, realmente no es por el importe, porque estamos viendo otras contrataciones de millones y cientos de millones de euros. Y eso sí que es grave. Y no se hace con el pariente, pero sí se hace con el amiguete. Sí, pero sí, es cierto que había y eso, unas eso sí penas... que tendríamos que ser más ejemplares en investigar ese tipo de adjudicaciones. Sí, pero lo que pasa es que quien hace eso lo hace de tal manera, porque este hombre al menos lo ha hecho de buena fe. Lo ha hecho transparente. De buena fe y transparente, eso, ahí está. Eso es lo que veo yo, que lo ha hecho transparente, que todo el mundo lo sabía, y entonces, bueno, hay que ser ejemplares y tomar esas decisiones, pero, vamos, sabiendo cómo están los pueblos... No sé, yo tengo mis dudas. Con respecto a la dimisión o no, yo que también pienso que todo el mundo tiene que dimitir. Claro, aquí el problema es que la sentencia no es firme, y si él está convencido de que es inocente y va a recurrir, tenemos el caso paradigmático en Castilla y León de Demetrio Madrid, que dimitió a la primera de cambio y luego se le exculpó y claro, ya había dimitido. O sea, yo ahí, mientras la sentencia no sea firme, yo me reservo a dictar, digamos, a sentar doctrina, ¿no? con esto. Sin embargo, ha dimitido de Diputación Provincial. Claro, porque compromete al partido, si no dimite. Porque los cargos de la Diputación los nombra el partido, entonces lo que ha hecho es, como hizo Cedazo, dimitir de irse del partido, dimitir de lo que puede comprometer al partido y seguir él. Jaime. Habéis dicho una cosa muy importante, la sentencia no es firme, falta el recurso en el Superior de Justicia. A mí me da la sensación que hay un incumplimiento de la ley, pero que tampoco había una intencionalidad manifiesta de dolo grave. A partir de aquí, yo creo que no conozco al personaje, pero más le valdría centrarse en el recurso y dejar ya todo estar en el ojo del huracán. Por lo tanto, es que tampoco creo que le aporte nada seguir de alcalde en esas circunstancias. Y luego, si el superior le absuelve, que puede pasar, no sería la primera vez, pues ya tendrá tiempo de decir, oigan, yo dimití y su honorabilidad queda restituida. Pero es evidente que en esos temas hay que ser estrictos. Y luego está la cuestión que plantea, porque este argumento, hablando con otros contertulios, con otras personas, ha salido el tema de cómo se combate la despoblación. Tienes una única empresa, te vas a contratar a otra a 40 kilómetros, puedes echar una mano, agilizar las obras, etcétera, etcétera. Sí, pero... que nos estamos pegando un tiro en el pie en esa lucha contra la despoblación. Sí, pero en tanto la ley sea la que es, ningún alcalde puede cambiar la ley. Lo tiene que cambiar los órganos competentes, lo cual... Se podría conseguir esa otra flexibilidad, ¿no, José Luis? Sí, yo es lo que opino, porque bueno, bastantes problemas tenemos en el medio rural como para las pocas empresas que están, encima no puedan ni siquiera dar servicio pero a su pueblo. En cualquier caso hay que decírselo al legislador para que lo cambie. Claro, pero eso es lo que habría que hacer en estos casos tan excepcionales, ¿vale? Porque aquí no hay libre concurrencia, es que aquí no hay nadie que pueda hacer ese servicio. Entonces, de alguna manera, eso tendría que ser transparente como para que se vea que no ha habido un afán de llevarse unos contratos a unos precios exagerados, sino que es un precio de mercado, ¿vale? Y además eso es lo que me manifiestan a mí en Medinaceli, que esta persona es que los servicios que ha prestado son servicios que no es que estén por encima de otros servicios que pueden prestar otras empresas que están cerca del pueblo, sino que encima son algo menor. Que probablemente para beneficiar al pueblo se encuentra ahora en esa tesitura. Sí, se encuentra. Pues, probablemente hubiera podido, no lo sé,
llegar al ayuntamiento, juntar a los 7 concejales y decir, señores, señoras, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? ¿Tienen ustedes otra empresa? ¿Se lo compramos al de Sigüenza? Pues dígaselo usted al del pueblo. No lo sé. Y bueno, pues de alguna manera conseguir el consenso y cuando haya que votarlo, pues irse él, evidentemente. No lo sé. Se podía haber llegado a otra solución. Tristemente, pues al final estamos tan enconados, está la sociedad tan crispada y tan enconada y que es difícil imaginar de ese tipo de acuerdos, ¿no? Pues sin duda, hablando de sociedades enconadas, ¿qué les voy a contar? Huelga del transporte, parón, ayer hablábamos con Agrutranso, los precios de la electricidad, crisis, no sé si total, pero ¿se le parece, José Luis, qué te sugiere este escenario que estamos viviendo? Bueno, que lo estamos focalizando solamente a lo que son los precios del combustible, del gasoil, y realmente esto ya se lleva gestando unos meses. Ya desde finales de diciembre y enero ya se había informado de que había una posibilidad de huelga, de que se paralizó por el tema de las elecciones en Castilla y León, pero que se estaba gestando, que estaba en ciernes. Entonces no solo es el gasoil, sino que los empresarios del transporte, fundamentalmente los autónomos, tienen bastantes más necesidades que el gasoil, los horarios, los parones que tienen cuando van a descargar la mercancía y pues las empresas de distribución fundamentalmente u otras pues no se la descargan, las obligaciones que tienen de descargar ellos mismos las mercancías. Tiene una serie de necesidades que se han puesto encima de la mesa, que se han enviado cartas tanto a la Administración Central, también en ciertos casos a la Seguridad Social, que realmente ya se debería haber tomado alguna decisión, se les debería haber llamado, ¿vale? Y en cambio, bueno, pues ahora es cuando nos encontramos con el paro patronal de los transportistas y la grave escasez que nos está ocasionando a todos y el desabastecimiento de las empresas, lo cual el problema que se está creando en este país es muy serio. Se habla mucho en términos ideológicos últimamente, que detrás de estos parones, de la huelga, también de la manifestación en el campo, desde el gobierno se ve la sombra de la ultraderecha. Vamos a ver, yo es que creo que estamos entrando en una deriva que cualquier persona que reivindique algo justo ya es facha y ultraderechista. Joder, que no hay tantos de fachas y ultraderechistas en este país. La mayoría de conductores, y a mí me ha tocado tratar con muchísimos a lo largo de mi vida, son gente honrada que lo que quiere es ganarse su sustento. Y en este momento cualquier ciudadano sabe lo que le cuesta poner la gasolina o el gasoil en su coche. Pues imaginaros esos camiones que tienen un consumo de 30 y tantos litros cada 100 kilómetros, lo que supone llenar un tanque de estos. Entonces, evidentemente, y si la capacidad que tienen de repercutirlo en los precios es complicada, si lo repercuten, se va repercutiendo, se genera más inflación y al final yo creo que hay que empezar a decir que este país venía absolutamente con una pulmonía desde antes de la famosa guerra que estamos ahora teniendo, que hay en Ucrania. Y ahora, evidentemente, la guerra sirve mucho para taparlo todo. Resulta que todo es culpa de la guerra. El tema energético es un tema que España lleva muchísimos años que no se lo ha tomado en serio. Y lo voy a decir porque lo he dicho en otros foros. Yo creo que ha sido un error estratégico de este país en su momento en apostar por las centrales nucleares, un país que no tiene recursos energéticos propios. Y haber apostado por centrales nucleares nos daría una autonomía que hoy no tenemos. Y hoy estamos con la dependencia exterior en el tema del gas, que luego supongo que saldrá el tema del Sáhara y hablaremos porque hay también interrelación y estamos metidos en un lío porque este país ni tiene girasol, ni tiene energía, ni tiene nada. Escuchábamos ayer a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que venía a decir que las multas que se estaban poniendo era por incumplimiento de las normas de tráfico, por poner a la gente en peligro, que en ningún caso se limitaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
Y lo digo también porque hay críticas, reproches hacia el gobierno, que estaba en contra de la ley Mordaza, y ahora dicen que se está utilizando a la Guardia Civil, por ejemplo, para reprimir estas manifestaciones. Yo soy de los que piensa que se ve, según el lado que estés del banco o de la línea, se ve de una manera o de otra. Pero ¿qué te sugiere, Enrique, estas manifestaciones que estamos viviendo? La del campo, la huelga... Bueno, a mí lo que me sugiere esta huelga de transportes concretamente es, evidentemente, el precio del gasoil ha hecho que todo eclosione, ha sido la gota que colma el vaso, pero en el fondo lo que hay detrás es un modelo económico que hace aguas y no viene de antes de la guerra, viene de mucho antes. Viene de mucho antes. Entonces, ha cambiado el modelo económico, ya el pequeño autónomo no tiene control ni sobre precios ni sobre nada, porque se lo imponen todo las grandes plataformas de transportes, en este caso a los comerciantes, las grandes plataformas de distribución, etcétera, etcétera, y tienen poca capacidad de reacción. No pueden poner precios, no les queda otra que ir a la baja, que ir a la baja, que ir a la baja para tratar de sobrevivir, y claro, van a la baja, pero en cuanto sube un poco el gasoil en este caso, estalla y no pueden. Con respecto a la utilización, hombre, esta plataforma que ha convocado el gobierno no la reconoce. No la reconoce. El gobierno ha estado negociando con otras plataformas que sí que ha reconocido y ha llegado a un acuerdo, incluso que no ha aceptado. No, pero ese acuerdo de las 4 plataformas, 3 no lo han aceptado. No lo han disminuido. Y los ministros se han llenado la boca de decir, no, nosotros solo tratamos con las grandes asociaciones sectoriales. Pues si tratan con las grandes asociaciones sectoriales y esos son 4 indeseables, resulta que los 4 indeseables han parado el país. Indeseables no, porque lo que piden es... Por supuesto que vamos, no, pero yo creo que es necesario. Quiero decir que la mayoría de transportistas está parado. Entonces, a lo mejor el problema es que esas patronales con las cuales negocia el gobierno no son tan representativas. No, porque luego cada uno, pues bueno, independientemente a qué asociación esté adscrito, pues para o no para. Esto no es la religión, ni mucho menos. A ver, que la situación de los transportistas es complicada. Es complicada. Y de los que habían estado negociando con el gobierno, varias se han salido. Tres. Fenadismer y otras 2 han dicho que no aceptan la propuesta de los 500 millones si no se llega a algo más concreto. Hay que recordar que 500 vea lo que millones repercute es en el lo que bolsillo. había ofrecido, Sí. ¿no? El Ministerio de Transportes, en el gobierno. Y los mensajes que lanza el gobierno es que quien no acepte eso es que está en contra del sector. Pero bueno, es que lanza de verdad unos mensajes que la gente al final se vuelve al otro extremo. Y es lo que está pasando mucho en este país. Ha sido mucho más... Ese ha tenido templado, muchos más puentes. O sea, Incluso ayer, ¿no? Después de la manifestación masiva de este domingo, ayer le escuchábamos, decía Luis Planas, vamos a tomar notas, vamos a reunirnos, a ver qué podemos... de una forma un poco más cautelosa, ¿no? Pero Nadia Calviño dice que el que no se sume al acuerdo, pues que no defiende los intereses del sector. Así. O sea, que tiene que ser lo que acuerde el gobierno. Por cierto, el gobierno ya está pensando en rebajar los precios, ¿no? Del gasóleo, al menos para el sector de los transportistas, dado que nos ha aceptado esa propuesta de los 500 millones, que creo rondan a 100 eurillos por cabeza. A un depósito por camión. En el fondo, el problema es de fondo el modelo de sociedad. Porque lo que no puede ser es querer ser liberales y que no exista el Estado y que no nos cobre impuestos de nada, pero cuando me va mal, que el Estado me solucione la papeleta. Amigo, no puede ser. No puede ser no pagar impuestos y querer que el Estado tenga mucho dinero y que te ponga médicos en todos los sitios, etcétera. Es que aquí nadie dice que no pagues impuestos. Sí, el mantra general es voy a bajar los impuestos. Lo que no se puede hacer es cobrar impuestos de tal cantidad que sirva pues para medrar, para colocar a los enchufados, para el capitalismo de amiguetes y para vamos a ver. Con la que está cayendo, hay que ser eficiente en la gestión de fondos públicos. Y entonces, si tú eres eficiente, nadie se va a negar a pagar impuestos. Si ves que las carreteras funcionan, si ves que la sanidad funciona, si ves que esto funciona y que no hay gente ociosa, nadie se va a negar. Pero cuando resulta que dices, bueno, es que hay 1000 asesores por este ministerio y otros 1000 por el otro, y hay gente pues que no tiene nada que hacer,
Entonces Enrique, es cuando ¿cómo la gente ves se solidariza. que el gobierno ponga el foco o señale a determinados grupos o que detrás está la ultraderecha, etcétera, etcétera? No sé si es la estrategia adecuada. Bueno, yo no lo sé concretamente. Obviamente, todos a los que no les afecta, pues tratan de rentabilizar. Yo creo que todos los partidos lo han hecho cuando están en ese otro lado, cuando no algunos se han puesto detrás de la pancarta incluso, ¿no? Claro, y se trata de rentabilizar políticamente, pues cuando al otro le va mal, pues de una manera o de otra. Unos lo hacen de una forma más civilina y otros de una forma tal vez más explícita, ¿no? Claro, Vox, obviamente, pues el Partido Popular de alguna manera, pues con críticas, etcétera, etcétera. Pero claro, ya de ahí a impulsarlas o a estos señores que vemos en imágenes de camioneros, quitarles esa independencia casi de pensamiento, de acción, de quejarse. Los camioneros no lo sé porque realmente no lo sé. Y ya digo que lo que piden a mí me parece que es justo y defendible, porque jubilarse a los 60, normal, un tipo que lleva en el camión o una mujer desde los 25, pues si no te puedes, etcétera, etcétera. Ahora, la manifestación del domingo, yo sí que veo que detrás había una intencionalidad bastante evidente. De hecho, la convocó la Alianza Rural, creo, uno de los convocantes era la Alianza Rural, que es una asociación o una fundación cuyos patronos pues son el marqués de no sé qué, ves los apellidos y dices, madre mía, qué poco tiene esta gente de rural y de gente de campo, ¿eh? Y yo creo que la del domingo sí que estuvo bastante, digamos, promovida por los grupos de ultraderecha. ¿Que todos los que fueron eran de ultraderecha? No, evidentemente, no. Pero claro, cuando uno se apunta... ¿Qué asajas tú ahí? Evidentemente no. Evidentemente no, pero y cuando... partidos que se consideran muy democráticos también sí, estuvieron bueno, presentes apoyando la manifestación. Sí, PP y Vox. PP y Vox. Pero yo no creo que esté fomentada y auspiciada por la ultraderecha. Que todos los partidos al final van a intentar ahí que se les vea y que salir en la foto, por supuesto, pero como lo han hecho todos los partidos, no, pero al siempre final, y cual tengas argumentos José Luis, para al final, apoyar esa si manifestación. La gente no está viendo peligrar su situación, su futuro, no se apunta a una manifestación, porque hay otras cosas más divertidas que ir a una manifestación. Entonces, si los conductores de camión paran, son autónomos, no facturan. No es por algo, evidentemente. Por lo tanto... yo ya digo que lo de los camioneros no sé lo que hay un detrás. tema La manifestación del domingo, yo me temo que Por sí. ejemplo, Los sábado, ganaderos si van el domingo, pues el ganado come todos los días también. La del Quiere decir sábado, la que manifestación cuesta, del cuesta, sábado, convocada por Vox en los ayuntamientos, aquí en Soria visiblemente, bueno, lo esperado tal vez pinchó porque no tiene ese respaldo, pero en otras ciudades pues tampoco tuvo gran repercusión, ¿no? En Madrid parece ser que claro, sí. bueno, se dejan notar más, pero en el resto tampoco, pero sin embargo ahí, en cualquier caso, ¿es buena estrategia la del gobierno? Poner sobre la mesa y reiterar... No, porque al final tantas veces lo dices que viene el lobo, que al final no te creen. Si cada vez que se manifiesta tanta gente argumentas lo mismo, pues al final no vas a tener credibilidad, evidentemente. Y supongo que también a los protagonistas de las manifestaciones, a esa gente de a pie que sale en defensa de lo suyo, al final dice, pues nos están diciendo que somos de tal o somos de este otro. Pero digo lo de la manifestación del domingo en Madrid porque en el sector agrario pues hay mucho senegalés, mucho colombiano, mucho ecuatoriano, mucho magrebí. Y yo, oye, las imágenes que salieron vi tractores de 400.000 euros y mucho señorito a caballo, ¿eh? Mucho señorito a caballo. Es verdad que detrás mucha gente que hay malestar. Y ya digo que esa gente probablemente no son de estos sectores que yo te digo que quien lo promueve. Quien más visibilidad tuvo fueron los cazadores, que van contra la ley de bienestar animal que ha hecho el gobierno. Y porque iban además con los chalecos y tal. Pero que vayan tractores, me parece bien, sí, de 300 o 400.000, sí, pues el tractor, eso es un útil de sí, trabajo. pero que la mayoría... Con eso no se van de que fiesta. Sí, pero por ahí, que el grueso del sector agrario que vaya está... gente a caballo también, y esa gente pues son los que viven en el medio rural. Se ha viven en el utilizado medio rural bastante más que nosotros. el tema del señor a No sé, caballo. claro, el señorito a caballo. Que se ha utilizado. Y carrozas. y No, pero sí que muchas- además también se ha puesto alguna fotografía en redes sociales, pues, gente bien parecida, sí,
No, eso es la democracia. ¿Será que van a la capital y se tienen que vestir bien? Por supuesto, por A supuesto. ver si no van a poder. No lo hemos visto por los surcos. Y evidentemente que la mayoría de la gente que estaba ahí, que había muchísima gente, pues no era de la gente derecha. normal, joder. Ahora bien, cuando uno va el otro día le leía a Antonio Maestre que ya cuando uno va a una marcha de antorchas, luego no te puedes quejar si se quema algo. O sea, que se incendia la cosa, ¿no? Pero yo me parece más honesto que vayan del campo a protestar a la ciudad que cuando van los políticos al campo a montarse o en el tractor o a tirar de un arao. Vamos, Bueno, todos lo eso sí que... todos lo hemos hecho, no todos lo habéis hecho. Evidentemente el malestar existe, porque el malestar existe y ya está, pues por los precios de... También es curioso que los partidos que fueron a la marcha del domingo fueron los que no votaron la ley de la cadena de precios, los que votaron en contra, PP y Vox, que bueno, pues al final en la agricultura casi todo depende de Europa y de lo poco que depende del gobierno de España, que se hace una ley que no se vota y que esos partidos vayan en defensa de la cadena de precios, alimentaria de precios, pues no me Lo que se parece. demandaba en los últimos tiempos y el PERTE agroalimentario tampoco se ha puesto sobre la mesa, se ha valorado lo suficiente. Compañeros, ¿me decís cuándo podemos conectar con nuestra compañera Irene Rodríguez, que se ha ido precisamente de manifestación a Plaza Mayor, convocada por una de estas plataformas pues no reconocidas por el gobierno, Agrutranso? Como se ha sumado más tarde, una semana más tarde, a ese parón indefinido, quería también no desmarcarse porque no compartan sus mismos objetivos, sino para dejar ese protagonismo en este momento, en la jornada de hoy, a esta plataforma. Mañana también Agrutranso va a llevar acciones a cabo que ya les iremos contando, así que compañeros, me decís cuando esté Irene Rodríguez preparada. Vamos a cambiar de tema. Lo avanzaba Jaime Rivas. El Sáhara, ¿qué ha sucedido con el Sáhara? A ver, el ¿Y qué va a Sáhara, suceder? me permitís dos pinceladas para la gente joven que no sabe la historia de dónde viene. La historia del Sáhara era una de las colonias españolas en el continente africano y en el año 75 el gobierno marroquí, en aquel entonces el padre del actual monarca, pues montó una cosa que se denominó la Marcha Verde, que esto está súper demostrado, que estaban los servicios secretos americanos y el Departamento de Estado. O sea, a Estados Unidos le interesaba toda aquella movida, entre otras razones porque entonces había una planta de fosfatos, Fosbucra, que era muy importante y tenía intereses geopolíticos y además se querían meter para allá. A partir de aquí hubo unos acuerdos que convalidó Naciones Unidas en el sentido de que habría un periodo transitorio que tenía que acabar con un referéndum por parte del personal saharaui, que en su momento tuvieron hasta representación en las Cortes franquistas. O sea, había procuradores. Era una provincia. Eran españoles y tenían DNI y mucha gente de este país le tocó hacer la mili en el Sáhara. Todo eso se rompió, Mauritania quedó desplazada y poco a poco Marruecos se quedó prácticamente con el 80% del antiguo Sáhara. Y a partir de ahí nace una rivalidad muy importante y que incluso algunos dicen que a medio plazo puede ser un conflicto en ciernes entre Argelia y Marruecos. España, desde aquel entonces, y sobre todo yo diría que casi todas las fuerzas nacionales, han defendido los acuerdos de Naciones Unidas. Ahí yo creo que todo el mundo ha estado en esa línea. Y entonces el otro día pues sale por parte del gobierno marroquí las referencias o sacan parte de una carta escrita por el presidente del gobierno donde de alguna forma el presidente del gobierno asume lo mismo que hizo el presidente americano saliente el año pasado, que fue reconocer que el Sáhara es de Marruecos, con lo cual de alguna forma pues bueno, puede servir no sé hasta qué punto puede servir para mejorar las relaciones con Marruecos. Hay otro problema, no se salvaguarda la españolidad de Ceuta y Melilla. De Canarias yo creo que está más controlado el tema. Y Zeta dice que sí, lo adelantó. No, pero no, los marroquíes lo tienen muy claro. Y por otro lado, y aquí viene el problema, es que en la movida esta que hay en este momento con el gas, Argelia
que tiene dos canalizaciones de gas, una cerrada, que es la que pasaba por Marruecos, y tiene la otra, pues eso genera una ofrenda importante frente al gobierno argelino. Y se va a beneficiar Italia en lugar de España. Entonces España dice, avión, no, es que Argelia nos tendrá que seguir vendiendo el gas porque es una cuestión de intereses, pero ahí también se puede beneficiar Italia. Bien, pues este anuncio, gracias Jaime por la lección de historia, agradecen todos los telespectadores también, porque hay que contextualizar, porque vivimos mucho el presente y hay que mirar también al pasado, pues ha generado una nueva discrepancia entre los socios de gobierno, porque la noticia vino procedente de Marruecos, aquí nadie sabía nada. Esto es lo que dice Yolanda Díaz. Bueno, mi opinión es conocida, no comparto ni las formas en política son tan importantes como el fondo. Las formas han sido, creo que incorrectas, no solo con nosotros, sino con el conjunto del país. Es un cambio radical de posición que merece el respeto y el diálogo con todas las formaciones políticas. Y también es un cambio de fondo que, como he dicho ya, en absoluto comparto. No, quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del Gobierno y, efectivamente, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. Pero es verdad que somos un Gobierno de coalición y los asuntos de fondo se dialogan entre las partes. Por cierto, pueden ver ustedes en sus pantallas esas imágenes de la manifestación que está recorriendo las calles del centro de Soria. Viene a decir, no aguantamos más, la bajada de impuestos, por la bajada de impuestos de los carburantes para todos. Esta es la manifestación de esa plataforma que nos reconoce el gobierno, pero que fue la primera que lanzó ese SOS, la primera que se lanzó a la calle, a las rotondas. Bueno, habrá que ver luego también el número de participantes, que desde aquí no se puede apreciar bien, pero esa es la manifestación. Socios de gobierno, Enrique García, ¿anuncian tormenta? Yo, por lo que respecta a la pérdida de coalición, yo pienso que no, la ruptura de la coalición, pero la cosa es grave para que incluso Yolanda Díaz, que es la persona que más comedida está siendo en este mandato, lo haya dicho claramente, pues es grave. Es que lo que ha hecho Pedro Sánchez es una traición a todo el país, porque si hay una causa en España que suscita cohesión, y yo creo que todo el país, no hay nadie que no sienta esa simpatía y ese respeto por la causa saharaui, que lo reconocemos pues como una provincia, una colonia que fue. Y la mayoría hablan español. Claro, todos sentimos además que los dejamos tirados. Sí, fue penoso. Abandonados. Bueno, inducidos. Proceso, inducidos. Sí, pero y que ahora nos haya hecho esto, pues nos hemos quedado todos con cara de tontos. Yo espero que la cosa porque claro, es verdad que todavía no hay nada firmado. No. Entonces, espero que, bueno, pues porque esto ya lo hizo Zapatero también en el 2008, ¿no? Con esta propuesta de Marruecos, ya como que la medio asumió también Zapatero. Entonces, espero que quede ahí la cosa, ya veremos. Y en cualquier caso tiene que explicar por qué lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué contrapartidas hemos sacado? ¿Por qué? Porque es que, si no, no lo vamos a entender nadie. Vamos a escuchar a Pablo Echenique. Información. Y respecto de qué va a hacer Unidas Podemos al respecto, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, intentar que el Gobierno haga políticas progresistas, que haga políticas valientes, utilizando toda la fuerza de nuestra formación política, tanto en el Gobierno como en el Congreso de los Diputados, porque pensamos que esa es la única garantía que hay en estos momentos de que se puedan llevar a cabo políticas progresistas. Bien, llamaba a la unidad a pesar de que están cayendo chuzos de punta. Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, y Gabriel Rufián, esta mañana, el de Esquerra Republicana, se cuestionaba el papel de Unidas Podemos en el gobierno. La geopolítica tiene razones que los principios no entienden. Y esto es una demostración más. Pero para nosotros el momento más crítico de la legislatura fue los modos en los que llevó el Ministerio la reforma laboral. Aunque este momento es duro, es duro. Y la reflexión que se tiene que hacer
lo digo con enorme respeto, los compañeros y compañeras de Unidas Podemos, es cómo pueden llegar a ser más útiles a partir de ahora, fuera o dentro del Gobierno. No, sí, yo lo comparto, perdona que yo lo comparto porque al final dices, si hacemos una medio reforma laboral, si mandamos armas a Ucrania en nuestra contra, si ahora pasa esto, si ahora lo otro, ¿qué hacemos? Nos estamos desgastando. Y yo lo comparto, lo que pasa es que si no estamos igual es peor. No sé, es una... ¿Romper la baraja ahora? No. Yo sería partidario de ahora mismo no romper la coalición. Si quiere romperla alguien, que sea Pedro Sánchez quien lo haga y que lo explique. No, la romperá de facto, como está haciendo, pero no formalmente. Sí, bueno, los les analistas interesa ya... a los dos, o sea, aquí se mide con las encuestas y depende de cómo estén las encuestas, pues dices, bueno, ahora es mi momento, no. Y de momento pues van a seguir y van a acabar legislatura según que es lo que parece. En el 2008 lo que se decía por parte del gobierno español era que la propuesta de Marruecos era una propuesta seria, creíble. La gran diferencia con lo que se está diciendo ahora es que es la propuesta más seria y más creíble, con lo cual se contradice también con lo que el Partido Socialista tenía en su programa electoral del año 19, que era pues seguir los auspicios de las Naciones Unidas y proponer pues lo que era un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Eso es lo que se cae de repente, y lo que me parece también bastante lastimoso es las formas, o sea, que realmente nos hayamos enterado por una carta y que si hay un cambio de posición en el gobierno, oye, se va a las Cortes, que es donde está el poder del pueblo, se expone, se debate, no sé si se llegará a un consenso o no, pero luego ya podrás tomar tus decisiones o tus posturas. Pero aquí se ha hecho hasta a espaldas del propio gobierno. Ponía el foco Yolanda Díaz en las formas, ¿no?, de desayunarte con esto. Claro, Es duro, ¿no? es que el Partido Socialista gobierna como si gobernase en solitario y no gobierna en solitario. ¿Vale? Perdona, pero es que encima estamos hablando de temas que son absolutamente de Estado. De Estado, ahí está. Es que no Es solo decir, es que es el PP, planteamiento de es España a claro, nivel geopolítico claro. no puede dar bandazos. No. Y Habrá menos la alternancia política que haya, pero tiene que ser algo de alguna forma Tiene consensuado. que ser una postura de país, Claro, porque independiente. Porque dentro de 2 años puede cambiar el gobierno. Y si, ¿qué? ¿Se come esto con patatas o no? Es que es una cosa que... ¿Y esto puede llevar a un adelanto electoral? El tema del Sáhara, estoy absolutamente convencido que no. Yo creo que el adelanto electoral lo va a producir la situación económica. Eso es lo que se va a llevar el gobierno por delante. Y si la situación se complica, pues probablemente el PNV y algunos de estos dirán adiós. Sí. Yo pienso que lo que queda en los próximos 2 años, año y pico que queda de legislatura, pues hay que reformar cosas, hay que hablar de... Luego, hay un tema, y lo digo con el máximo respeto, creo que las organizaciones sindicales, algunos derechos de los ciudadanos deberían estar un pelín más activas. O sea, no... Aunque haya unas relaciones muy próximas, yo creo que eso también les pasa la factura. Es decir, el combustible sube para todo el mundo, la inflación sube para todo el mundo, la pérdida de poder adquisitivo afecta a las clases más bajas. Entonces, no pueden estar callados, porque luego la gente tiene memoria. Mañana hay una manifestación, de que han convocado las centrales sindicales en toda España. No me acuerdo del lema, mantener salarios, no me acuerdo cómo es. Mañana también aquí en Soria, y mañana también estará en el que no están calladas las organizaciones sindicales, no están calladas. El presidente de FOES, además se lo preguntábamos a Javier Moreno, que estuvo la semana pasada aquí. Como siempre hay ese mantra de que las huelgas, las manifestaciones solo se organizan en contra o cuando gobierna, digamos, la derecha. Digo, bueno, vais a salir este miércoles por mañana a la calle a protestar en contra de la situación actual, y mañana preguntaremos a Santiago Aparicio, presidente de FOES, sobre esas cuestiones, sobre la actitud de los sindicatos, sobre ese plan de rentas, etcétera, etcétera. Mientras nos vamos al centro de Soria, que allí está nuestra compañera Irene Rodríguez. Irene Rodríguez, cuéntanos qué ambiente se respira en esa manifestación que recorre las calles del centro de Soria. Mucha, poca gente. ¿Con quién te encuentras? Pues
Pues Iván, aproximadamente los asistentes cifran el número de personas que se han acercado hasta esta movilización convocada por los transportistas sorianos en unas 400 personas. La manifestación acaba de terminar a las puertas de la subdelegación del Gobierno y ha sido convocada, según nos estaban contando Rufo, Francisco y Teodomiro Rojo. ¿Qué tal? Muy buenas. De forma anónima, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son vuestras reivindicaciones, teniendo en cuenta toda la crisis a nivel nacional que está atravesando el sector. Pues nuestras reivindicaciones son que nos bajen los impuestos de los hidrocarburos, como ha sucedido en otros países como Portugal, Italia o Francia, pues para poder seguir trabajando, porque en las condiciones que estamos ahora mismo nos es imposible trabajar. Lleváis parados semana y media. En esta semana y media, no sé qué os parecen las medidas que se han estado anunciando por parte del Gobierno, esas ayudas para reducir los precios del combustible, por ejemplo, Teo. Pues lo que nos parece es que tampoco entendemos muy bien por qué se centran en solo atender a las grandes compañías, a las grandes empresas del transporte, y por qué no hacen caso, por ejemplo, a la gente, a los autónomos, que realmente pues tenemos muchos camiones y creo que debemos también tener un poco de voz y que nos escuchen por lo menos. ¿Cómo está siendo esta semana y media para vosotros? Pues hombre, muy extraña, porque nosotros acostumbrados todo el día a trabajar, que estamos todos los días en la carretera y trabajando, pues ahora te encuentras de repente que estás todo el día parado, pues un poco desubicados, pero bueno, oye, tampoco es que bien, o sea, hay que estar en esto, que es lo que toca ahora, porque a los precios que está ahora el combustible, pues es difícil trabajar, porque lo que sacamos del transporte pues se va todo en gastos y es difícil seguir así. Nos tendrían que ayudar un poco y ayudarnos un poco, vamos, y en bajarnos un poco el combustible y para hacer la cosa más fácil, para poder funcionar. Irene Rodríguez, una pregunta. Sí, que este problema, aparte nuestro, es aparte... Perdona, Rufo, nos están preguntando, sí. Está Iván Juárez en plató. Cuéntame, Iván. Sí, Irene Rodríguez, una pregunta. En las últimas horas, la formación política Vox ha compartido en redes sociales esta concentración, esta manifestación. Cierto es que en el cartel no hay un organizador claro de esta manifestación, de esta concentración, no tiene una paternidad clara. Puedes preguntar a los transportistas que están contigo si sienten que hay formaciones que están capitalizando esta manifestación, lo que está pasando en los últimos días, si de alguna manera sienten que alguien se está aprovechando, si se sienten utilizados de alguna manera y qué les parece todas las implicaciones políticas y derivadas que está tomando esto. Sí, me pregunta Iván que si sentís que alguna formación política esté capitalizando todas estas protestas y qué opináis de todos los comentarios que se están vertiendo por parte de las organizaciones de estas protestas. No sé si tiene color político esta convocatoria. Nosotros venimos aquí a protestar por nuestro trabajo, no somos ni de ninguna asociación política, ni de ningún partido, ni representamos, venimos a pedir, por nosotros, por nuestro empleo. No somos de ningún partido político, ni de ninguna asociación, ni siquiera estamos asociados entre nosotros. Ha sido es una expresión, ha sido una iniciativa que nos ha echado adelante, entre otras cosas, porque lo que más ha encendido la mecha, por lo menos desde mi punto de vista a nivel personal, es que nos traten de ultraderecha cuando, políticamente no tenemos nada que ver, no somos ni ultraderecha, ni ultraizquierda, ni nada. Lo que tenemos es necesidad de que nos bajen los combustibles y punto. No pedimos otra cosa. Y que nos dejen trabajar y llevar un sueldo a casa. Y se ha acabado. No buscamos otra cosa. Pagar los camiones y funcionar. Y llevar un sueldo a nuestras familias y no queremos más. Que nos dejen trabajar simplemente. Y que no nos traten de ultraderecha y enciendan la mecha de lo que no somos. Porque no somos gente trabajadora. Irene Rodríguez, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por esa conexión. Te dejamos que sigas cubriendo esta manifestación por las calles del centro de Soria. Muchísimas gracias por el trabajo. Pero fíjate que aquí igual nos han dado una clave de por qué el Gobierno no interlocuta con ellos, porque no tienen interlocutores, no convoca a nadie. Sí, tienen la plataforma. Lo que pasa que no estaba dentro del Consejo Nacional y en su momento, cuando entraron las 4 plataformas que hay ahora, o asociaciones, pues esta no entró en ese consejo, ¿vale? Y ya no se le invitó. Hubo unos tiempos, no entró y ahora no se le ha invitado.
creo que, bueno, vista la interlocución que tiene con todos los autónomos, deberían haberla invitado a las últimas negociaciones. En cualquier caso, cuando se organiza, y lo digo porque claro, como hay tanto ruido, al final uno se hace preguntas. Ves el cartel sin una paternidad clara... No, pero esto no tiene nada que ver, esto es un tema local. Claro, sí, local, pero en las redacciones uno se pregunta, ¿y quién organiza? Y cuando ves que hay determinados grupos políticos que lo están moviendo y el cartel no tiene una paternidad clara, claro, al final la mejor manera de que no te relaciones... Pero a lo mejor en este caso concreto sí que estamos ahí, lo que dices tú, pero me refiero al movimiento a nivel nacional. Esto no lo ha montado la Abascal, joder, esto es que la gente está cabreada. Es que si sale la Abascal a decirlo, muchos camioneros no van. Oye, por cierto, hablando de futuras elecciones, alternativas, el Partido Popular ya parece que retoma el rumbo, hablando del liderazgo. Núñez Feijóo, ¿qué os parece? Arrasando en estas primarias. Si ha sido el único que se ha postulado, me imagino que va a arrasar. Sí, están haciendo no le van a votar a otro. Ha sido el 90 y lo voy a buscar. ¿Qué os parece? 99. Es que él no iba a desembarcar si no era así, como está siendo. Creo que lo habíamos comentado ya la última vez. Si no le ponían la alfombra, él no bajaba. Yo pienso que lo va a tener complicado porque le va a costar responder a las preguntas que le vais a hacer todos los periodistas a propósito del Pacto de Castilla y León. Ya vemos cómo se está apurando y cómo se apuraba el otro día Mañueco también, que lo pasó muy mal. Pues así 4 años, tela marinera. Vamos a ver, en el caso de Castilla y León se podrá decir si la oportunidad o no oportunidad de haber disuelto las Cortes, porque la cosa estaba más o menos enfocada y se disolvió posiblemente con otra finalidad. Pero una vez con los resultados encima de la mesa, es que no había otra. Bueno, el Partido Socialista ofreció su abstención, ¿eh? La ofreció con un caramelo envenenado, claro, que era que tenía que dejar de tener pactos en otras comunidades. ¿Y o sea, ¿qué quiere? Que deje de pactar en Andalucía y que gobierne el PSOE. Y se garantiza ayuntamientos... De pedir eso, se pacta con Bildu y con Esquerra. Exactamente. Por favor. No tenía dicho sentido. El dicho 99,6. De lo que habéis dicho de Feijóo, yo discrepo. Yo creo que para este país, porque es bueno que los dos grandes partidos funcionen adecuadamente, fue una pena que cuando hubo la sucesión del anterior presidente del gobierno de Mariano Rajoy no saliese la figura de Feijóo, porque el país y las relaciones gobierno-oposición probablemente hubieran ido de otra manera, y creo que el país necesita tener una alternativa de centro-derecha con posibilidades de gobernar como en toda Europa. Es que lo que no podemos es pretender que haya un partido único. Ya, pues el 99,6. Vamos a escuchar, si os parece, porque en las últimas horas unas palabras de Núñez Feijóo, refiriéndose a la forma de actuar del gobierno de Pedro Sánchez, tildándoles en las relaciones como de autistas, pues han tenido sus respuestas, no han gustado. Primero a las asociaciones que trabajan con personas que padecen autismo, pues obviamente no ha gustado, ni tampoco al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Héctor Gómez, que le ha pedido más moderación a Feijóo. En el día de ayer denominaba al gobierno como autista, obviando la cantidad de personas que padecen esta realidad, y desde la falta del respeto, utilizándolo en sentido peyorativo. Por lo tanto, que dignifique con sus palabras la acción pública y que deje a un lado la deriva de confrontación extrema y de calificativos que no producen absolutamente nada positivo en el espectro político nacional. Bastantes desafíos tenemos ya y retos y autócratas como para tener que lidiar también con un líder de la oposición desnortado. Bueno, pues moderación, yo creo que hay que pedirlo a todos, ¿no? a todos. José Luis, que te he interrumpido. Sí, contestando un poco a Jaime, que hablaba del centro derecha del PP, yo creo que es derecha. Lo del centro se le acabó hace bastante tiempo. Y sobre todo cuando gobernaba con un partido liberal y de centro en Castilla y León y lo tumbó y convocó elecciones. No se puede hablar de un partido de centro derecha cuando la separación de poderes pues no está entre sus objetivos ni la igualdad de derechos de todos, independientemente del territorio en el que vivan. Con lo cual, bueno, ese es un partido de derecha. Sí que es verdad
que 2 grandes partidos se necesitan en este país y bueno, pues también hay otras opciones para no depender de los extremos y que pueda gobernar los grandes partidos con un partido de centro. Enrique, para ir terminando. Sí, bueno, a mí me parece interesante en el sentido de que la llegada de Feijóo pues viene a resituar un poco al resto de posicionamiento del resto de partidos. El PSOE tendrá que resituarse, el propio PP se tiene que situar, eso pues al final a mí me parece, yo, y lo he dicho aquí otras veces, me parece el imaginario que yo tengo, que probablemente coincide mucho con el colectivo, me parece una persona moderada. Tanto que pensaba que no iban a pactar en Castilla y León con Vox. Aún no era presidente. Ya, pero... Bueno, pero ya mandaba. En el hecho, la primera ya me ha defraudado. Pero bueno. Bien, pues veremos viendo cómo va evolucionando todo, la economía, la huelga del transporte, la actitud de unos y otros, la moderación o no de Núñez Feijóo, se lo iremos contando en próximos programas. De momento aquí, mañana, Santiago Aparicio, presidente de FOES, vamos a hacer números, a ver cómo andan las cosas. Y bueno, vosotros a ver si la próxima semana o cuando regreséis me traéis mejores noticias, que falta nos hace, ¿no? Traemos la paz, sobre todo. Jaime, que se prodiga menos, que hacía tiempo que no le invitaba, has venido en tiempos convulsos. Sí, no lo siguiente. Cierto. Hemos tenido tiempos mejores. Efectivamente. Sí. No creíamos que iba a haber otra guerra en Europa. Lo dejamos aquí, mañana volvemos en Punto de Encuentro a las 11 de la noche. Cuídense mucho.